Hola, muy buenos días a todos. Un día más para aquellos que ya hayáis venido en alguna ocasión esta semana y bienvenidos a aquellos que sea vuestra primera sesión. Muy buenos días. Llegamos ya al viernes, quinta de nuestras sesiones, que terminaremos la semana que viene con dos más. Muy buenos días, Beatriz, Elena, Tania, José López. Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal, Francisco? Hola. Bueno, parece que el viernes ya tenemos un humor un poco más de fin de semana, ¿verdad? Por fin viernes, efectivamente, sí, se agradece, lo agradecemos todos. Estas semanas son intensas, además, con las formaciones. Bueno, entiendo que os quitan. A ver qué me dice Belén, buenos días. Hoy he abandonado la tarde. Bueno, espero Belén estar a la altura de las expectativas. Ya sabes que Cristiani tiene mucha energía, yo soy un poco más moderado, pero bueno, espero que por lo menos los mensajes que transmitamos os lleguen con calidad y bueno, nos permitan entender un poco cómo funciona todo, cómo va la herramienta y desde luego tratar de mantener la simpatía. Sí, Carlos, efectivamente, el cuerpo sabe que es viernes. Hola Inés, muy buenos días desde aquí al lado. Un día bonito y otra vez fresquete, pero muy bonito. Y nada, seguimos recorriendo la geografía nacional con vosotros. Es un placer, es como estar haciendo una gira, pero sin moverse del sitio, pero visitando múltiples localizaciones. La verdad es que da gusto. Veo algún nombre que ya me empieza a resultar familiar, a pesar de que sois muchos los que atendéis. Sois muchos de Extremadura, de Cáceres y de Badajoz hay una alta audiencia. Hola Mercedes, muy buenas, Siham. Bueno, poco a poco vamos llenando esta aula virtual. Realmente, como os digo, es para nosotros un auténtico placer y muchísima satisfacción que, bueno, tener una media de 300 participantes por sesión, que no ha declinado con el tiempo, lo cual también agradecemos mucho y sobre todo esperamos que todo lo que os contamos os resulte útil de una manera más o menos entretenida y que lo que decimos siempre, nuestra labor es promocionar una herramienta que ya está vendida, no queremos vender nada y ya que pagamos por ella, porque al final somos todos los que pagamos por esta herramienta, bueno, pues que los investigadores la podáis usar, os podáis aprovechar de ella, podáis exprimirla y sobre todo ahorrar mucho tiempo. Muy buenos días a Plasencia, a Soria, ¿qué tal todos? Julia, gracias por tu comentario. Me alegro que sea útil. Lo que digo siempre, la herramienta no estalla, no se estropea, se puede jugar con ella acorde a nuestros criterios científicos, lo que queramos buscar. Si queremos fisgar un poco algún autor, su producción científica, qué institución es interesante para ir a hacer un postdoc, como hablamos muchas veces. ¿Qué tal, Alicante? Buen día. Bueno, yo creo que es muy, muy interesante. Hoy veremos métricas. No es el apartado más divertido, la verdad. Es un poco además el que tiraniza a los científicos, digamos, ¿no? Un poco las métricas de impacto, siempre hay que tenerlas en cuenta. Hola Santander, que somos aquí vecinos. Entonces, bueno, es un poco arduo, pero como ya estamos en modo viernes, lo podremos sobrellevar bien. Hola José Antonio. Realmente las ciencias sociales y las humanidades están representadas a bastante alto nivel en Scopus, no tanto en Science Direct, que es nuestro repositorio de revistas específicas del Sevier, pero sí que entiendo que muchas veces entendemos como ciencia o denostamos ámbitos como el de las ciencias sociales y no los entendemos como ciencia, siempre pensamos en astronomía, en biomedicina, en todas estas cosas y yo creo que realmente ciencia es todo y lo mismo vale el esfuerzo de un arqueólogo que el de un ingeniero, que el de un médico del mayor nivel. Así que espero que, bueno, que poco a poco vayas encontrando las fuentes que buscas y si no, que tú comiences a aportar tu conocimiento en forma de artículos a tu campo de investigación. Muy buenos días, María. Nos alegramos de contar otra vez contigo. Bueno, a lo tonto, con los saludos
iniciales, ya hemos llegado prácticamente a las 10. En el SEBIR, ¿cuál es el área más representada, con mayor número de aportaciones? El área de la llamamos en el SEBIR las revistas escritas o publicadas por el SEBIR, no las que aparecen en Scopus, que como sabéis pertenecen a muchísimas editoriales científicas. Yo creo que la biomedicina es probablemente lo que más tire. Básicamente las revistas representan un poco la situación de investigación en el mundo y lo que, bueno, los intereses donde están, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a todos nos preocupa la salud y probablemente sea la biomedicina. Campos como la física, la matemática, la astronomía también están representados a muy alto nivel. Muy buenos días. Bueno, como siempre, si os parece, dejamos un par de minutitos de cortesía para que acabe de llenarse nuestra aula y comenzamos en muy breve. Vamos a cerrar ventanas para tenerlo un poco. Sí, yo mi consejo, Mercedes, y el comentario que hacía es que vosotros sois el futuro de estas áreas y probablemente vosotros seáis los que sigáis construyendo conocimiento sobre ellas, aportando, bueno, pues todos los resultados de vuestras investigaciones. Estoy seguro que haréis un gran trabajo. Es el proceso de publicación, ya sabéis que es complicado, es un proceso duro, la revisión por pares nos critican nuestro trabajo. Bueno, hay que estar un poco preparado, pero yo siempre digo que el trabajo de investigador tiene muchos sinsabores y es muy complicado a muchos niveles, sobre todo el económico, la estabilidad y demás, pero es un trabajo, desde mi punto de vista, maravilloso y precioso. También se echan muchas horas, bueno, en fin, que os voy a contar que vosotros no sepáis. En cualquier caso, aquellos que estáis empezando, mucho ánimo con vuestras tesis y demás, y de nuevo, esperemos que herramientas como Scopus os puedan resultar útiles para ahorraros tiempo, daros precisión y hacer que vuestras investigaciones mejoren. Bueno, estamos llegando a los 300 participantes. Muy buenos días, Janet, Maripaz. Ya somos casi 300, así que, bueno, en breve vamos a comenzar. Veo que hay muchos que repetís. Me alegro de contar, nos alegramos de contar de nuevo con vosotros. Y bueno, para aquellos que es vuestra primera sesión, pues pasaremos a mostrar las diapositivas de presentación y a presentarnos nosotros mismos. Bueno, son las 10 prácticamente y 5, así que comenzamos. Muy buenos días, yo soy Pablo Secades, algunos ya me conocéis, consultor de soluciones de investigación del Sevier. Conmigo está mi compañera Cristiane Fiorín, que aporta mucho apoyo y que se encarga de las sesiones de la tarde. Hoy, bueno, nos moderará un poco el chat, de responder algunas preguntas. Cada vez lo hacemos un poco más en combinación y entramos un poquito más el uno en la sesión del otro. Así que si hay cualquier cosa, Cristian, y por favor, interrúmpenos o interrúmpeme y vamos a por las preguntas que haga falta. Paso a compartir pantalla. Y bueno, como siempre decimos, hay un poco de redundancia en las diapositivas iniciales. Las tenemos que presentar en cualquier caso. Es un poco, digamos, un requisito contractual. Así que, bueno, pedimos un poco vuestra paciencia a los que ya habéis atendido a estas sesiones y para los que no, pues bueno, esta información que presentamos al principio que resulte siempre un poco útil. Eh, a ver, tendré que cambiar como siempre la vista del moderador. Vamos a ello. Bueno, espero que estéis viendo la presentación correctamente. Eh, Bienvenidos a los seminarios sobre Scopus. Scopus es una base de datos científica que contiene, como sabéis, más de 95 millones de documentos y que gracias a su capacidad analítica y basado en cómo se citan estos documentos entre sí, nos permite generar métricas y hacer análisis de autores, de instituciones y demás. Hemos organizado estos seminarios en un formato de en torno a una hora y cuarto. Son seminarios temáticos en los que tratamos de abordar en cada uno de ellos las diferentes funcionalidades que ofrece la herramienta Scopus. Ofrecemos una sesión de mañana y una sesión de tarde. Yo me suelo encargar de la de la mañana, Cristiani se encarga de la tarde. Em, y básicamente tratamos o abordamos los mismos temas cada día. Es decir, con que atendáis o asistáis a una de las dos sesiones será suficiente. La licencia de Scopus llega a vosotros a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, a través de FECIT, y son ellos los que se encargan de, digamos, gestionar o canalizar vuestras consultas.
Cada vez que tengáis una duda, cada vez que tengáis un problema de acceso, cualquier consulta, la podéis hacer escribiendo a FECIT, a la dirección de correo electrónico que mostramos en la pantalla, recursoscientíficos@fecit.es. FECIT es también quien se encarga de generar los certificados de estas sesiones. Siempre comentamos para tener acceso al certificado, tenéis que atender a la sesión, se tienen en cuenta la longitud de vuestra atención, digamos, cuánto tiempo estáis dentro de la sesión, así como que contestéis a 3 preguntas que lanzaremos a lo largo de la misma. Da igual que contestéis bien o mal, pero lo que sí es importante es que contestéis a las preguntas. Estas preguntas, estos cuestionarios, se os lanzarán como ventanas emergentes dentro de la aplicación de Zoom. No tenéis que contestar en el chat, no tenéis que contestar en el apartado de preguntas y respuestas, tenéis que contestar en el apartado en la ventana emergente que se os saldrá. Y siento ser pesado con ello, pero veo que o sé que alguno tenéis problemas para localizar esa ventana. Nuestra recomendación es que si no os aparece, si no sale automáticamente la ventana emergente, minimizad todo lo que tengáis abierto porque puede estar oculto detrás de alguna de las ventanas que podáis tener abiertas, como puede ser el chat o las preguntas y respuestas o demás. Sé que somos un poco pesados con estos, pero bueno, sabemos que la obtención de certificados siempre genera un poquito de ansiedad y atrae el interés, entonces queremos clarificarlo lo máximo posible. Recibiréis un certificado único por parte de FECIT en el que se mostrará el número de sesiones a las que habéis atendido. Es decir, si venís a 5 sesiones, no recibiréis 5 certificados, sino un único certificado en el que computen esas 5 sesiones. Si habéis atendido a una, pues una y demás. Grabamos las sesiones, con lo cual entendemos que aceptáis esta grabación. Y Cristiani comentaba en la sesión de la tarde ayer, no esperéis recibir vuestros certificados antes de finales de diciembre. Esa es la última comunicación que tenemos por parte de FECID respecto a los certificados. FECID, ya sabéis que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que básicamente engloba al sistema de investigadores, universidades, a los centros del CSIC, centros tecnológicos, bueno, digamos que estructura un poco el sistema de investigación en España. E insisto, es a través de FECIT, a través de la agencia que se negocia la licencia de Scopus, y Scopus llega a todos vosotros, a todas vuestras universidades, a todos vuestros centros de investigación a través de esta plataforma. Cualquier duda que tengáis, la página recursoscientíficos.fecit.es, bueno, os aportará mucha información sobre cómo es la licencia. También podréis acceder a Scopus bien a través de vuestra institución, bien a través de la página de recursos científicos de FECIT. Y bueno, como veis, gestionan muchísimas consultas, como muestra la diapositiva, a lo largo de los años. Desde nuestro punto de vista, y yo lo considero una parte importante, bueno, más de 12.000 usuarios como vosotros habéis sido formados en 93 jornadas de formación. Yo creo que a día de hoy ya los números son más altos y eso, bueno, nos hace sentir ciertamente orgullosos y desde luego muy contentos de contar siempre con vuestra presencia y desde luego en estas sesiones con vuestra cordialidad. Estamos realmente agradecidos por ello. Y nada, FECIT comprende a 248 centros, así que entiendo que todos vosotros estaréis de alguna manera representados en un centro asociado o perteneciente a esta fundación. Hemos ido recorriendo a lo largo de la semana, durante los primeros 4 días, las funcionalidades un poco básicas de Scopus. Hemos introducido la herramienta y aquí quiero ser un pelín redundante, pero solo por contextualizar para aquellos que no hayáis atendido a ninguna sesión anterior. Scopus, insisto, es un repositorio de metadatos, al menos hay contenido en forma de resumen, palabras clave y título de 95 millones de documentos. En caso de haber sido publicados en acceso abierto o en caso de que vuestra institución tenga una suscripción a determinado contenido, tendréis también los textos completos y esta herramienta también permite hacer análisis profundos bueno, que como comentaba antes, permiten con detalle digamos que evaluar la capacidad productiva a nivel de ciencia de un autor, de una institución y demás. Eso es lo que presentamos el primer día. El segundo día hicimos unas búsquedas simples de temáticas en base a contenido científico que nos interesa y analizamos un poquito los resultados. El tercer día, el miércoles, hablamos sobre búsquedas avanzadas. Fue un tema que a todos aquellos que trabajabais en el campo de las ciencias informáticas os despertó cierta atención, puesto que hay una parte similar a la escritura de código en la realización de las búsquedas avanzadas.
A otros como yo es un área de experimentación que nos genera un poquito de miedo y ansiedad, pero bueno, esperamos que os sea útil y que la podáis utilizar. Y ayer echamos un vistazo o abordamos un poco la capacidad analítica de la herramienta para evaluar perfiles de autor y perfiles de organización. Hoy, ya viernes, espero que lleguemos con todavía un poco de energía, analizaremos métricas. Hemos organizado un poco la sesión llamándola Site Score, que es la métrica de impacto que ofrece Scopus, el Sevier. Y todo gira un poco en torno al Site Score y de nuevo tiene que ver con dinámica de citas, lo veremos en detalle ahora. Y miraremos otras métricas de revista. Y bueno, ya que estamos hablando de métricas, lo complementaremos un poco con lo que es una métrica de artículo y lo que es una métrica de autor, que ya vimos en la sesión de ayer, el índice H. El índice H realmente se puede aplicar a cualquier conjunto de una institución o de un área temática. Entonces, bueno, hablaremos un pelín del índice H también por bueno, dar un vistazo general a todas las métricas. Y eso ya nos dejará la puerta abierta a hablar en profundidad de revistas el próximo lunes y finalizar el martes con una sesión en la cual abordaremos haremos un pequeño taller de autor. Os daremos pistas, ideas, trucos sobre cómo escribir apropiadamente un artículo científico, que se complementará bastante bien, por ejemplo, con la sesión anterior, que es cómo elegir una revista apropiada para enviar nuestros artículos científicos, que os aseguro no es una labor sencilla. Y bueno, con esto tratamos de completar una formación que sea lo más holística posible y que os aporte la mayor parte de la mayor cantidad de contenido que sea posible. Tenéis las flip guides de Scopus, ahora mismo compartiré una con vosotros para presentar estas métricas. Asimismo, podéis acceder a material, a sesiones anteriores en forma de vídeo. Todas las sesiones las grabamos y las alojamos posteriormente en la página de recursos científicos, en la página que se os ofrece en la pantalla. Ahí podréis acceder a vídeos de sesiones pasadas y estos vídeos se renovarán con las nuevas sesiones una vez hayan finalizado esta ronda de formaciones. Así pues, hoy vamos a hablar del Site Score, métrica que ofrece Scopus como indicador de calidad de una revista, pero hablaremos también de otras métricas, de métricas de artículo, de métricas de autor, un poco cómo evaluar el impacto que un artículo científico, un capítulo del libro o demás contenido ofrece a la rama de conocimiento en concreto a la que pertenece. Bueno, de momento es como comenzamos. Voy a pasar a compartir ahora mi pantalla de Scopus. Bueno, voy a abrir, sí, un segundito, por favor. Voy a abrir el apartado también de preguntas y respuestas y tratar de organizar un poco estas pantallas porque a veces es muy caótico todo lo que tenemos por aquí abierto. A ver si hay alguna pregunta, alguna respuesta. Luisa pregunta si se puede acceder a las evaluaciones del curso. Bueno, un poco lo que comentábamos ahora. Podéis acceder a sesiones anteriores, las que hicimos en el primer semestre, y podréis acceder a la sesión número 2 y a todas una vez terminada la ronda de formaciones. Bueno, comenzamos. En los días anteriores analizamos una búsqueda de documentos. Ayer estuvimos analizando búsqueda de autores, búsqueda de investigadores por palabra clave, área temática, y búsquedas de afiliaciones y análisis de afiliaciones. Hoy vamos a analizar métricas, métricas de revista, métricas de autor, métricas de documento. Y ya dejo indicado que aquí hay un apartado, está un poco más oculto, es menos obvio que los cuatro que hemos abordado con anterioridad, que se llama Sources. Ahí es donde está el contenido relacionado con las revistas. Y más adelante en la sesión accionaremos este botón, pero de momento vamos a comenzar mostrando uno de los recursos que a mí me parece más interesante de Scopus. Y os lo voy a dejar. Y es un recurso informativo, lo voy a pegar en el chat y son las LibGuides, es lo que se llaman guías de biblioteca. Como veis, las LibGuides de Scopus están estructuradas de una manera muy similar a lo que podemos ver en estas sesiones. Nos inspiramos un poco en estas LibGuides para organizar nuestras sesiones. Y de aquí quería destacar el apartado de métricas, que es el que vamos a tratar hoy. Eh, el apartado de métricas, si bien no es difícil de entender, no hay mucho misterio en relación a un poco lo que indican, sí que es fácil, sí que es difícil a veces
ubicar exactamente las métricas y asociarlas bien a un autor, bien a un artículo, bien a una revista, y por qué cada una de estas entidades tiene diferentes métricas, por qué se aplican diferentes métricas. Esta página os resume muy bien, en un solo vistazo, todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Se estructura en torno a las métricas de documento, a las métricas de artículo o a las métricas de autor. Básicamente son esas tres entidades las que podemos analizar, digamos, de las que podemos, a las que podemos aportar un- un- una etiqueta numérica indicativa de la calidad de la producción científica o del impacto de un autor, del impacto de una revista, del impacto de un artículo de investigación. Eh, Hay un enlace en esta página, en las Sleep Guides, en el apartado de métricas, que es digamos, las herramientas rápidas que os llevaría a esta pantalla, que también voy a compartir en el chat, porque me parece realmente interesante si queréis profundizar un poco en todo lo que tiene que ver con las métricas. En este documento, de una manera resumida y a mí me parece que muy clara, podéis ver diferentes métricas y a qué tipo de entidad se aplica cada métrica. Hay varias entidades: documento, autor y revista. Luego están las Plamex Metrics, que van un poco aparte. Y en cada una de las métricas que se os ofrece hay una etiqueta que os indica a qué se puede aplicar esa métrica en concreto. Por ejemplo, tenemos el contaje de citas. ¿Cómo se cita un artículo? Bien, esto se puede aplicar a las citas que recibe un documento, a las citas que recibe un autor o a las citas que recibe una revista. Sin embargo, si nos vamos al Sitescore, que es la métrica de revista por excelencia que ofrece Scopus, vemos que solo se puede aplicar como métrica a una revista. Hay otros dos índices de impacto, que son el SJR, el Scientific Journal Rank, y el SNP, el Source Normalized Impact per Paper, que también se aplican únicamente a revistas. Hay índices como el índice H que se pueden aplicar a un grupo de documentos. Bueno, hay eh, diferentes métricas reflejadas en Scopus, que aportan mucha información sobre la calidad de la producción científica y que están resumidas en este documento, que, como os digo, a mí me resulta ciertamente importante o muy informativo, digamos. Es un documento que yo creo que es pedagógicamente está muy bien elaborado, porque, como os digo, puede ser un poco lioso y nos podemos perder un poco entre las métricas. Y podemos volver a Flip Guides y aquí tenéis todo explicado con muchísimo detalle. Es lo mismo que os voy a contar yo hoy, probablemente explicado mucho mejor y estructurado de una manera, desde mi punto de vista, bastante coherente y bastante lógico. Y por último, tenéis una infografía en la parte derecha de esta pantalla de recursos, en la que podéis acceder a esta infografía que os comento, que básicamente tiene que ver única y exclusivamente con el Sitescore, con la métrica de calidad de revista que ofrece Scopus, y que viene a ser el paralelo al factor de impacto que ofrece Web of Science, que también seguro que os suena a todos vosotros. Voy a dejar este recurso en el chat también, por si tenéis interés en explorar este recurso. Aquellos que estéis interesados en métricas, y las métricas no dejan de ser importantes porque es cómo nos van a evaluar como investigadores, cómo nos van a acreditar para ser profesores, cómo nos van a acreditar para darnos exenios, trienios y demás. Las métricas son importantes. Para bien o para mal, es una discusión que podríamos tener largo y tendido en otro momento. Hoy os las presento y las filosofías un poco se podrían tratar aparte. Para ir desgranando un poco todas estas métricas, vamos a hacer una búsqueda sencilla y vamos a ver sobre qué podemos ver métricas. Ya sabéis que aquellos que habéis atendido otras sesiones, trabajé en el campo de la hipoxia en el pasado. Bueno, pues vamos a buscar en artículos a partir de hipoxia, vamos a ver qué obtenemos. Bueno, tenemos unos cuantos artículos, nos elegimos uno al azar. Vamos a elegir este mismo, uno que es un artículo. Bueno,
hemos hecho una búsqueda sencilla para aquellos que no hayáis asistido a sesiones anteriores. Hacemos una búsqueda con un término de búsqueda y esto lo que estamos haciendo es buscar el término hipoxia dentro del título del artículo, del resumen de las palabras clave. Nos encuentra una serie de documentos y podemos acceder a información sobre estos documentos. Entonces vamos a entrar en este artículo mismamente. Y lo primero que podemos hacer a partir de aquí es analizar un poquito las métricas de un artículo. ¿Qué métricas se nos ofrecen a partir de un artículo que nos indican la calidad del mismo? Bueno, accedemos a una página en la que tenemos el nombre de la revista, el número en el que aparece publicado ese artículo, la lista de autores, bueno, una serie de información, digamos, formal acerca de este artículo en concreto. Y ya vemos que después de la lista de autores y de afiliaciones, lo primero que nos salen son una serie de indicativos numéricos y son indicativos de la calidad de la revista. Y lo primero que se nos informa es sobre las citas que ha recibido este artículo en concreto en Scopus. Y vemos que ha recibido 78 citas. Y no solo ha recibido 78 citas, sino que se nos indica que está en el percentil 98. Es decir, está dentro del 2% de artículos de su tipología más citados en Scopus, lo cual bueno, bastante interesante. Es un número alto. Si os fijáis, los artículos fueron filtrados u ordenados por relevancia, es decir, este es uno de los artículos más citados y por tanto es uno de los artículos más relevantes. Además del número de citas, que ya es un indicativo de calidad, ya nos está indicando que estando en el percentil número 98 en cuanto a citas, ya nos está diciendo que este artículo está recibiendo no solo el interés de la comunidad científica de este campo científico en concreto, sino que está siendo usado para redactar artículos, está siendo citado en otros artículos. Hay otros autores que se han inspirado en este artículo para realizar sus trabajos, entre otros artículos, y han dado crédito a sus autores citándolo en sus propios documentos. Y eso es lo que es una cita, y en esto es en lo que se alimenta Scopus para realizar todos los análisis de calidad y de producción científica. Además de eso, si nos movemos un poquito hacia la derecha, vemos lo que es el Field Weighted Citation Impact, que viene a ser el índice de impacto ponderado por campo. Y aquí habría que hacer una pequeña explicación. No todos los campos del conocimiento se citan de la misma manera. En el chat alguien antes preguntaba si ciertas disciplinas, sobre todo bueno, ciencias sociales, filosofía, literatura y demás, no hay mucha producción científica y por tanto no hay muchas citas. Entonces, bueno, una persona puede ser un eminente filósofo o un eminente arqueólogo y escribir muchos artículos, pero jamás va a ser tan citado o va a ser muy raro que sea tan citado como lo es alguien que trabaja en campos como la biomedicina o a día de hoy en la inteligencia artificial o manejo de datos o cosas similares. De tal manera que, bueno, parece como que un científico fuera más relevante, tuviera más calidad que otros, simplemente si nos basamos en el número de citas que reciben. Y no es una cuestión de calidad, es una cuestión de los campos de conocimiento. Bien, este índice de impacto lo que trata es de ponderar el campo de conocimiento, de tal manera que lo que informa es de cuánto de mejor es un artículo con respecto a la media. ¿Y a qué llamamos la media? La media es la tipología de artículo, es decir, si es un artículo, si es una revisión sistemática, si es una carta al editor y demás. Tiene en cuenta este factor de impacto la tipología del artículo, como os digo, el año en el que ha sido publicado, es decir, cómo son los artículos que han sido publicados en ese mismo año y, por supuesto, el área de conocimiento. Y digamos que si el FWCI fuera de 1, quiere decir que este artículo está, digamos, teniendo un impacto muy similar a la media. Todo lo que sea por encima es que está siendo mucho más citado y por tanto está teniendo mucho más impacto. Todo lo que sea por debajo de 1 quiere decir que el impacto del artículo es menor. Y en este caso, el artículo es 5,88. Quiere decir que tiene mucha calidad porque está siendo citado muy por encima de 1, que sería la media. Tenéis símbolos de interrogación que os indican, os dan más información. Y como veis, aquí se tiene en cuenta el año de publicación, el tipo de documento y las disciplinas asociadas, un poco lo que os contaba. Cada símbolo de interrogación os ofrece más información. Si queréis profundizar, yo os invito a que lo hagáis porque, bueno, os ayuda un poco a estructurar y a saber de dónde vienen todas estas métricas y cuáles son más importantes. Un mensaje muy, muy importante que a mí me gustaría transmitir y que trata un poco de minimizar esto que hablamos de la tiranía de las métricas. Nunca uséis una única métrica para hacer una evaluación, ni de artículo, ni de autor, ni de institución, ni de revista. Usad
varias métricas y de hecho métricas que os pueden ofrecer incluso distintos proveedores. No baséis todos vuestros análisis a lo mejor solamente en citas del Sevier, a lo mejor tenéis análisis de citas, a lo mejor tenéis que comparar factores de impacto de Web of Science con los del Sevier, dentro de los del Sevier utilizar varios. Realmente de lo que se trata es de hacer análisis no sesgados y para ello en una única métrica. Siempre tratamos de decir, utilizad el mayor número de métricas posibles si queremos tener una visión objetiva. Es como leer periódicos. Puedes leer un periódico más a la derecha, más al centro, más a la izquierda, pero si lees periódicos de todas estas disciplinas, seguro que tu nivel de información es mucho más equilibrado y mucho más objetivo. Con las métricas pasa un poquito parecido. Y por último, vemos que tenemos el número de vistas, cuánta gente en Scopus ha entrado a este documento. Y bueno, vemos que el número de visitas ha sido de 30. En este caso también podemos ir al signo de interrogación y nos hablará más en profundidad de muchas métricas en Scopus. Os voy a pegar esto también en el chat porque creo que puede resultar útil. No sé si estáis viendo lo que estoy, porque me estoy dando cuenta que casi todos los recursos que estoy pegando los estoy pegando a panelistas. No sé muy bien si habéis accedido a todos los recursos que he compartido con vosotros, a todos estos. Sí, perfecto. Fenomenal, gracias. Porque aquí me estaba indicando que solamente era para los anfitriones y panelistas. Me alegro, fenomenal. Bueno, entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con las métricas de artículo. Y además vemos que se pueden acceder a más métricas, a ver todas las métricas. ¿Qué más podemos ver aparte de lo que hemos visto? Que son el número de citas, el Field Weighted Citation Impact y el número de vistas. Pues podemos ver unas métricas que son, digamos, un poco más alternativas, que se llaman Plan X y que tiene que ver un poco con las capturas de estas, cómo se han compartido estos documentos y cómo son los índices de citas. Si vamos a los detalles de PlamX, PlamX digamos, una huella digital de citas o de interés que despierta un documento que ha ido variando mucho. Antes se encontraban, por ejemplo, likes en Twitter o cómo se retuiteaba o cómo aparecían en Facebook y demás. No se sabe a ciencia cierta la relevancia de estas métricas y si realmente se están recopilando todos los datos. Por lo tanto, entran, salen, están intentando jugar con ellas un poco para ver el impacto más social que puede tener un artículo. Antes era más completa, como os digo, antes había retweets o cómo se compartía en Facebook o en LinkedIn un artículo, demás. Hoy en día, básicamente, lo que se mira es cómo han sido citados los artículos en Scopus y en este caso, al estar relacionado con la biomedicina en PubMed Central, este artículo, así como en Crossref, o cuántas veces se ha capturado este artículo desde otras bases de acceso a información científica, y en este caso son lectores de Mendeley. Bueno, también contribuye digamos, mm, complementar las métricas que hemos mostrado con anterioridad, que sí que son numéricamente mucho más fiables. No es que estas no sean numéricamente más fiables, pero es difícil atribuirles un valor realmente. Mientras que estas otras, bueno, sí podemos decir que un artículo que está citado entre el 2% mejor o más citados, que tiene, digamos, un impacto casi 6 veces superior a la media y que ha tenido un número de vistas de 30 en un periodo más o menos corto, bueno, pues es un artículo que no deja de ser relevante. No sé si más o menos queda claro. Si hay alguna pregunta, por favor, Cristiani, no dudes en interrumpirme. Pablo, Sí, quizás un comentario y ahí no sé si tú tienes, déjame, esta explicación, pero justo yo comentaba a todos que Twitter estaría en Plamax, pero Beatriz me acaba de decir que ya no, por el tema de cambio de Twitter para X, así que quizás si me, no, me voy a corregir y si tú sabes la respuesta. Si no me equivoco, no tiene que ver con este cambio, sino que ya había sucedido con anterioridad. Yo creo que el criterio, tuvieron en cuenta Twitter, como digo, tuvieron en cuenta Facebook, no sé si LinkedIn. El problema es que es muy difícil
estructurar todo esto alrededor de plataformas tan dinámicas. Entonces no se sabía si se estaba recogiendo todo con precisión o no. Y bueno, no sé si ahora mismo habrá algún componente también de índole empresarial o política que ya elimine por completo la posibilidad de que vuelva a Twitter. Pero desde hace meses que Plamex no está tan claramente definido en los artículos como antes. Antes sí que estaban tweets, retweets, likes y demás. Y en otras redes sociales también. Se tenía en cuenta Facebook, por ejemplo, seguro, y creo que LinkedIn también. Y Eh, otro pedido de María Ángeles es que se puede repetir el percentil de citas. Sí, ¿cómo acceder a él? Nada, simplemente vais al artículo y lo primero que os sale son las tres métricas principales y aquí veis el percentil al que pertenece. Esto lo calcula automáticamente la herramienta. Este documento tiene 78 citas en Scopus y dentro de los documentos con similares topologías, y esto lo genera un algoritmo, te indican qué percentil está. Y que esté en un percentil quiere decir que categorizamos en base a 100 la calidad de una revista y estando en el percentil 98 es que estás en el 2% superior. Perteneces al 2% de los mejores artículos en cuanto a citas recibidas. E insisto, el número de citas recibidas de un artículo es algo objetivo y realmente sí que yo lo considero como un buen indicativo de calidad, puesto que muchos autores han entendido que ese artículo es válido, es correcto, es bueno y no solo eso, sino que inspira sus propios artículos. Es algo fiable. Entonces, digamos que te citen es una prueba de que lo que has investigado es importante y ha permitido avanzar a tu área de conocimiento. Y No sé si tiene déjame complementar también, si me permite. Judith me pregunta lo que es Plamex. La Plamex verdad, era, una otra empresa que trabaja en colaboración para hacer estos actos de compartidos que serían redes sociales, pero ahora ya está un poco más reducido. eh, sí, y alguien pregunta también si para estas métricas se utiliza o no las autocitas. Eh, Mm, por ejemplo, para el Fieldwell Citation Impact sí, pero por ejemplo para el Site Score, como veremos, se pueden o pueden no utilizarse y eso queda al libre albedrío de la persona que está analizándolo. Lo veremos a continuación. Ahora vamos a ver simplemente muy rápido lo que es el índice H de nuevo de un autor y luego pasaremos a las métricas de revista, entraremos en profundidad en el Site Score y ahí os mostraremos cómo puedes utilizar o no las autocitas de la misma manera que puedes ampliar o reducir bueno, o determinar a qué año quieres aplicar la métrica en concreto, porque las métricas varían a lo largo del tiempo. No es lo mismo una revista en el año 2018 que en el año 2023. Todos estos parámetros los puedes tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de una revista, por ejemplo, o el site score. Bueno, entramos en un artículo y simplemente para recordar muy, muy rápidamente una métrica de autor, pues accionamos el nombre de cualquiera de estos autores y vamos a ver si tiene una buena producción. Bueno, aquí vemos que tiene 9 documentos, un índice H de 8. Bueno, pues simplemente vamos a ver el perfil completo del autor y explicar brevemente cómo se calcula el índice H de un autor, que digamos es la métrica más relevante que ofrece, que ofrece Scopus y que también para un autor y que también se basa en el número de citas recibidas. Vemos que este autor tiene un índice H de 8 y vamos a ver el gráfico. Y lo que nos indica un índice H de 8, o lo que hace el índice H es comparar la posición de los artículos por orden de cuántos se han citado, de mayor a menor. Como veis, el primer artículo ha sido citado 128 veces, el segundo 127, el tercero 78, es decir, están ordenados de mayor a menor en cuanto a número de citas, y habría que buscar la intersección de la posición con el número de citas. Y básicamente este número lo que nos dice es que de 9 documentos que tiene este autor, 8 han sido citados al menos 8 veces. Y es un número muy bueno para la producción científica de esta persona. Es decir, si has publicado 9 artículos y 8 han sido publicados 8 veces, tu índice H, sin ser objetivamente muy alto en cuanto al mundo de la ciencia, para 9 artículos es muy alto, porque estás en el máximo. El índice H nunca puede ser superior al, el número de artículos que has publicado, evidentemente. Si has publicado 9 artículos, no puedes tener un índice 10 porque sería 10 artículos citados al menos 10 veces.
No sé si más o menos queda claro. Vamos a coger otro autor que tenga un poco más de relevancia para, bueno, que tal vez esto quede un poquito más claro. Y digamos que esto, junto con el número de citas absoluto, es lo que vendría a representar un poco el índice de impacto de un autor. ¿Por qué este es un buen índice de impacto? O, bueno, porque al menos lo considero yo así. Porque realmente lo que te está diciendo no se basa en un número absoluto de citas, y esto lo veremos después para las revistas también. No estás diciendo, este autor ha recibido 20.000 citas, qué bueno es, sino que estás viendo cómo ha sido ese reparto de citas en su documento, a lo largo o en todos sus documentos. Un autor puede tener publicados 30 artículos y uno ha sido citado 1.000 veces y el resto no han sido citados, o esos 30 artículos pueden haber sido citados de media pues 100 veces cada uno. Parece que el autor es como más eh, fuerte en términos de investigación si ha tenido las citas distribuidas por todos los artículos. Vamos a ver, el índice H de este investigador es 179. Esto lo que nos indica es que de todos sus artículos, que son 502, como hemos podido ver en la pantalla, eh, no, eh, no sé si en algún lado por aquí indica los 500 artículos que ha publicado. Son muchas ventanas las que tenemos aquí abiertas. Este autor ha publicado 500 artículos. Bueno, lo podemos ver aquí, 502 artículos publicados. Estos no tienen citas, probablemente porque han sido publicados muy, muy recientemente. Los primeros artículos pues tienen hasta 5.000 citas cada uno, es un número impresionante. Lo que nos está diciendo el índice H de este autor es que de sus 502 artículos, 179 han sido citados al menos 179 veces. Necesitamos que en un artículo número, esto ya lo vimos el día que hablamos de autores, necesitaríamos que el artículo número 180 fuera citado 5 veces para que el índice H de esta persona subiera un punto. Desde mi punto de vista, esta es la mejor manera de evaluar la producción científica a nivel de citas de un autor. Insisto, no porque tenga en cuenta el número total de citas, sino porque esté ponderada su distribución a lo largo de sus documentos. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido es muy interesante. Aquí podéis hacer la escala temporal, la podéis dinamizar a vuestro gusto. Como veis, este autor ha publicado entre 1984 y 2024, pero tal vez necesite una acreditación. No creo que sea el caso del doctor Semenza, que tiene una larguísima trayectoria, pero tal vez necesite acreditarse, tal vez necesite justificar trienios, sexenios, y a lo mejor la agencia acreditadora le pide su índice H de los últimos 10 años. Pues en este caso habría que reducir hacer el marco temporal, actualizar el gráfico y evidentemente se reducirá el índice de H, puesto que es un periodo de tiempo mucho menor. Y esto lo que nos indicará es que en este tiempo 58 de sus artículos ha recibido al menos 58 citas. Y esto que estoy mostrando para un autor básicamente no deja de ser un análisis sobre los documentos del mismo autor. Es decir, podríamos hacer lo mismo podríamos calcular el índice H de una institución. Básicamente, las citas que han recibido todos los artículos publicados en esa institución y cuántas veces ha sido citado. Bueno, podemos poner un ejemplo, lo hacemos muy rápido, simplemente para que veáis que el índice H se aplica a grupos de documentos, puede ser aplicado a autor, pero puede ser también aplicado a una institución o a un área de conocimiento o lo que sea. Si vamos a una institución, por ejemplo, ayer estamos con la Universidad Politécnica de Valencia, podemos volver a la misma. Vaya. Bueno, cogemos la Politécnica de Valencia y nos podemos ir, por ejemplo, a un área de conocimiento de esta institución. No sé, pues para no hacerlo muy complicado, vamos a económicas, hay 808 artículos pertenecientes a ciencias económicas en esta universidad. Eh, podríamos, podríamos tomar todos los resultados, todos los documentos, analizar los resultados. Vamos a ver si la pantalla se refresca y en algún lugar se nos debería poder ofrecer el índice H.
Bueno, ahora mismo no sé exactamente dónde está, pero básicamente sería lo mismo, sería ver, ordenar estos artículos por número de citas y ver en qué momento hay un artículo que ya no es tan citado como la posición en la que aparece. Esto debería de mirarlo con un poquito más de calma. Bueno, tal vez en la sesión de revistas del próximo día intente refrescarlo. Pero vamos, básicamente un índice H lo puedes aplicar a cualquier grupo de documentos, no solamente a los de un autor, sino a los de una institución, un área de conocimiento y demás. Vamos a ver, porque en el Citation Overview a veces... Exactamente, en el Citation Overview. No sé si habéis visto lo que he hecho. Hay una posibilidad de, insisto, las métricas cuantitativas se basan en citas, básicamente. Entonces, hemos seleccionado los 808 documentos de este área de conocimiento, ciencias económicas, publicados por la Universidad Politécnica de Valencia. Nos vamos al overview de citas y aquí se nos indica a lo largo del tiempo cómo se nos indica a lo largo del tiempo cómo han ido siendo citados todos estos documentos y fruto de ello, pues se nos ofrece un índice H. Hemos visto que en este caso hemos tomado 602 documentos en una franja temporal también, han recibido estas citas y este es el índice H de este set de documentos. Es decir, de estos 602 documentos, 46 han sido citados al menos 46 veces. Y aquí entra un poco lo que alguien comentaba en el chat antes. Se pueden excluir autocitas, se pueden excluir citas de libros y se pueden incluso excluir documentos sin citas. Y bueno, si excluimos citas de libros y excluimos autocitas, vemos que el índice H ha bajado un poquito. Esto creo que contesta una de las preguntas que teníamos por el chat. Entonces, bueno, como veis, el índice H, que a priori es un indicador o es un índice de calidad de un autor, realmente lo que viene a representar es la calidad de un grupo de documentos y generalmente se utiliza para autores, pero se podría aplicar para un grupo de documentos o para una institución o para un departamento de una institución o para un área temática. Simplemente cualquier grupo de documentos que haya recibido citas puede permitir la generación de un índice H. Bueno, vamos avanzando y ahora vamos a pasar a un poco más lo que son las citas que ofrece Sitescore relacionadas con revistas. Bueno, no me acuerdo de dónde estamos, comentamos de nuevo y vamos a volver al menú de búsqueda que era Hipoxia, el documento con el que estamos trabajando y vamos a ver qué nos ofrece esa revista. Buscamos. Voy a volver al mismo documento más que nada por dar consistencia un poco dentro del caos que a veces tenemos yendo y viniendo, bueno, pues por lo menos para ser un poquito coherente. Hemos visto las métricas de esta revista, hemos visto un poquito el índice H del primer autor y ahora vamos a analizar la revista. La revista siempre aparece en la página de resultados, al lado de la lista de autores y al lado también del año en que fue publicado y luego el número de citas recibido a la derecha. Si accionamos el ratón sobre la revista, se nos llevará directamente a la página de la revista. Y en la página de la revista lo primero que nos encontramos son, bueno, información de tipo general sobre la revista. El título de la misma, antes se llamó Experiencia, pues en una vida anterior de la revista, aunque digamos que es la misma, y nos dice los años que ha sido indizada en Scopus. Y fue en el año 52, durante un año, y después desde el año 97 hasta el 2004, con completa continuidad. Nos indica quién es la editorial que la publica, los identificadores, digamos, de revista y las áreas de conocimiento a las que pertenece. Y como vemos, esta revista que se llama eh, en Ciencias de la Vida Moleculares y Celulares, bueno, pues pertenece al campo de la farmacología, de la neurociencia, de la biología molecular, de la medicina molecular, de la biología celular. Digamos que publica artículos dentro de estas áreas del conocimiento. Y aquí ya tenemos una pista de algo, y es de que una única revista puede ser asociada a más de un área concreta de conocimiento.
Y en este mundo un poco cambiante en el que la ciencia cada vez es más transversal y hay más colaboración entre equipos de diferentes disciplinas, te puedes encontrar un economista colaborando con un médico, un ingeniero y demás. Bueno, pues cada vez esperamos que las revistas, digamos, se desasocien de un único área temática y empiecen a pertenecer a más de un área temática. Bueno, y vemos que es una revista, no es un libro, no es un capítulo de libro, no es un conference proceedings, es una revista y podéis acceder a todos los documentos o, como siempre, crear una alerta. Y en la parte de la derecha vemos que hay tres indicadores numéricos: el Site Score, el Semago Journal Ranking y el SNP. Y te los da para el año 2023. El año 2024 todavía está en curso, por lo tanto no se han finalizado ni de publicar ni de citar los documentos, con lo que no podemos generar ninguna métrica para el año 2024 hasta bien entrado 2025. De hecho, el año editorial suele terminar entre abril y mayo. Hasta mayo no suelen aparecer estos indicadores numéricos de calidad o de impacto de una revista. Vamos a ver qué es el Site Score, que, como os digo, es la métrica que ofrece Scopus para evaluar la calidad de una revista. Bueno, en este caso nos indica que el Site Score de esta revista para el año 2023 es 13,2. ¿De dónde aparece ese número? Ese número es la correlación que existe entre los artículos publicados en un periodo de 4 años y el número de citas que han recibido. Es decir, retrospectivamente vamos a mirar 2023, 2022, 2021 y 2020. Vamos a ver el número de documentos que han sido publicados por esta revista en esa franja temporal, que son 1.732, y ese va a ser el denominador que va a dividir el número de citas recibido por esos artículos. Es decir, 1.732 artículos publicados en esta franja temporal han recibido este número de citas. De hacer esa división, nos aparece este indicador numérico que intuitivamente ya parece indicarnos que cuanto más alto sea, mejor. Y estos son números absolutos, y aquí volvemos un poco a lo que hablábamos de las disciplinas y las áreas temáticas, campos de conocimiento relacionados con la biomedicina, con lo que hablábamos, ¿no? Algo que sea muy potente, análisis de datos, inteligencia artificial y demás, que ahora reciben muchas citas, van a tener un site score muy alto. Disciplinas, digamos, un poco a lo mejor menos intensas en cuanto a la investigación, van a tener site scores más pequeños, pero eso no quiere decir que la calidad de la investigación sea menor o mayor, simplemente es que la disciplina es diferente y por eso hay correcciones para eso, como pueden ser estos otros dos factores de impacto que tenemos aquí, que son el SEMA y el SNP. Pasaré brevemente sobre ellos porque son indicadores bastante complejos de explicar y que lo que tratan es de ponderar un poco la disciplina y el área de conocimiento, y es siempre rondando valores numéricos en torno al 1, digamos, para comparar lo que sea superior, lo que sea inferior. Deciros simplemente que estos dos factores de calidad están incluidos en esta base de datos no porque hayan sido desarrollados por el Sevier. La métrica de Scopus, la métrica del Sevier, es el Site Score. Estas dos métricas han sido diseñadas, el SEMAO Journal Ranking por la Universidad de Granada, por una universidad de bibliometría muy potente que hay ahí, y el SNP por la Universidad de Leiden, en Holanda. Están representados en Scopus porque utilizan los datos de Scopus, utilizan todas las dinámicas de citas de Scopus para generarse, pero son fórmulas matemáticas muy complejas, tratan de ponderar el área de conocimiento, y básicamente están representadas en Scopus porque utilizan sus datos, no porque hayan sido generados por el Sevier, digamos, como institución. Y bueno, si vais a las partes informativas, que hice un poco que les llamaba Journal Rank, mide las citas ponderadas recibidas por esta revista. Y esto depende del campo de conocimiento, del prestigio y de cómo han ido citándose los documentos dentro de este campo de conocimiento. Bueno, digamos que viene a representar un poco el Field-Weighted Citation Impact que habíamos visto con anterioridad. Y simplemente, bueno, por mostraros un poco la complejidad de estas fórmulas, eh, podemos ver un poco, y esto simplemente se hace buscando en Google, cómo se calcula el SEMAO Journal Ranking.
Tenéis información sobre esto en las páginas web de cada institución, por supuesto, y ya veis que nos encontramos con una fórmula que, bueno, tiene en cuenta el número de citas, pero de una manera un poco compleja, o mucho más compleja de lo que nos podríamos esperar. Insisto, tratando de ponderar con la mayor precisión esos elementos que se nos escapan haciendo un análisis más sencillo como el del Sitescore, que solamente tiene en cuenta el número de citas. Bueno, simplemente presentaros estas dos métricas como métricas alternativas a la calidad de una revista generadas por dos instituciones a partir de los datos de Scopus, razón por la cual están representadas en Scopus. Insisto, la métrica que genera el Sevier, la métrica que genera Scopus y que se basa en el número de citas, es el Sitescore, que es la relación entre el número de citas recibido por un grupo de documentos y el número de documentos citados. En este caso, vemos que en 2023 es 13,2. Y además de esto, se nos ofrece un tracker para 2024. Y esto es un poco la predicción a 2024, pero se basa en datos de día de hoy. Entonces, se han publicado hoy, a día de hoy 1.847 documentos que han sido citados 21.000 veces. El site score es 11,6, aunque se espera que suba porque aún quedan meses en los cuales se pueden ir citando estos documentos, entonces seguramente este número vaya a subir. Em, ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos bueno, como veis, y esto es interesante comentar también, y decíamos que esta revista en concreto pertenece o se puede asociar con 5 áreas de conocimiento. Basado en el Sitescore, podemos ver la posición que ocupa esta revista dentro de las revistas pertenecientes a cada una de estas áreas del conocimiento. Es decir, dentro de farmacología, toxicología y farmacéuticas, y en el campo de la farmacología en concreto, hay 313 revistas. Y el ranking de esta revista sería el número 20. Es decir, dentro de esta área de conocimiento, esta revista es la que está en posición 20 de 313 y esto la hace pertenecer al percentil 93, es decir, está dentro del 7% mejor de las revistas. Los percentiles son agrupaciones en base a 100, se podría hablar de cuartiles, es decir, el primer cuartil serían las 25% mejores, el segundo cuartil serían las 50% mejores, el tercer cuartil serían las 75 y claro, ya llegamos a unos niveles de calidad que son mucho, mucho más amplios. Es decir, esta pertenecería al primer cuartil, estaría entre el grupo del 75 al 100% mejores. Pero bueno, en este caso la información que nos da el percentil es más granular, nos está diciendo que está en el percentil número 93. Si vamos a la rama de las neurociencias, hay 97 revistas representadas. Esta estaría en la posición número 9, es decir, estaría en el percentil 91. Bueno, si seguimos adelante en el campo de la bioquímica, el percentil 89, 87 y demás. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, aquí es donde volvemos un poco a cómo se pueden analizar las métricas y cómo se pueden utilizar los datos. Realmente la calidad de la revista objetivamente es la misma. No cabe duda. Sin embargo, a lo mejor si vamos a pedir una beca, no es lo mismo decir que nuestro artículo está en una revista que ocupa la posición que está en el percentil 93 de un área de conocimiento a una revista que está en el percentil 86. Insisto, el artículo es el mismo, la revista es la misma, sin embargo, el ranking, dependiendo de la disciplina, puede ser diferente y nos puede permitir vender nuestro mensaje de una manera un pelín distinta. Bueno, además de esto, podemos calcular, como os decía, el Site Score para otro año. El Site Score mira retrospectivamente una ventana temporal de 4 años. Por lo tanto, no va a ser numéricamente lo mismo el Site Score de 2023 que el de, por ejemplo, 2019. Pues simplemente tenemos que elegir el año que nos interesa y vemos que en este caso el Site Score es de 12,8. Es interesante ver la evolución del Site Score de una revista para saber si está mejorando, si está despertando más interés, resultando más atractiva dentro de su comunidad científica y demás. Para ello podemos ir al ranking de la revista y podemos ver cómo ha ido evolucionando el site score a lo largo del tiempo. Y bueno, vemos que en este caso parece que hay una ligera subida, aunque se mantiene bastante estable. Y no solamente podemos analizar el site score a lo largo de los últimos años, y podemos elegir, por supuesto, de qué año queremos partir. Vamos a ver cómo ha sido hasta el día de hoy, hasta 2023.
Bueno, vemos que la dinámica es un poco parecida. En 2021 hubo un pico y luego descendió un poco. Y también podemos categorizarlo por las áreas temáticas que habíamos visto con anterioridad y ver cómo ha evolucionado el site score a lo largo de ese tiempo, dependiendo de cada área de conocimiento. Bueno, todos estos datos yo creo que son interesantes para hacernos una pequeña idea de la calidad de una revista. Y por último tenemos una pantalla que es el Scopus Content Coverage, que básicamente lo que nos lleva es a los documentos publicados cada año por esta revista y un poco al overview de citas. Y de nuevo se podría hacer un índice H para, para estos artículos, porque vuelve a ser un grupo de documentos que se puede analizar. Y hemos visto o podemos ver que el índice H de este grupo de documentos es de 9, es decir, 205 citas han recibido, perdón, 205 documentos han recibido 568 citas. Yo diría a priori que de una revista como esta, que parece que tiene muy buena calidad, el índice H es muy pequeño. Y yo creo que en este caso el problema es el rango de tiempo que estamos utilizando. Artículos que se han publicado entre 2022 y 2024 no han tenido mucho tiempo a ser citados. Vamos a ver qué sucedería si analizásemos los artículos publicados entre 2006 y 2024. Me sorprendería que fuera el mismo número, pero podría ser. Vamos a volver atrás y hacer el análisis desde... A ver, vamos al Scopus, al contenido de Scopus y vamos a analizar los documentos publicados en 2008, por ejemplo. Y esperamos que el índice H de estos documentos sea mayor, puesto que ha habido mucho más tiempo para citarlos. Efectivamente, el número de documentos es similar, pero ha sido citado 34.000 veces, con lo cual el índice H ha subido de 9 a 106. Y en este caso lo que vemos es un impacto del tiempo. Documentos que se han publicado en 2022 no han tenido mucho tiempo para ser citados. Documentos que han sido publicados en 2006 sí que lo han tenido, con lo cual esto tiene un impacto sobre el índice H de estos documentos. Bueno, simplemente refrescar la memoria o incidir en el punto de que un índice H en principio lo utilizamos como una métrica de autor, pero puede ser aplicado a cualquier conjunto de documentos y de alguna manera puede representar también como un índice de calidad o de impacto de una revista o de un año de publicación de una revista o similares. Insisto, es importante utilizar más de una métrica para hacer los análisis tanto de autores como de instituciones, de revistas, de documentos y demás. Vamos a aprovechar para lanzar alguna de nuestras preguntas. Yo creo que es un buen momento y luego simplemente os presentaré el apartado de revistas para tratar de nuevo de dejaros con la miel en los labios y que vengáis a la sesión del lunes donde entraremos en ellas con mucho más detalle. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Bueno, no, vamos a finalizar esta votación. Luego se puede volver a abrir, Cristiani, sin problema, ¿no? No, bueno, pues nada, seguimos. Aprovecho para mostrar el apartado de fuentes y ahora vais a ver un poco la respuesta a esta pregunta, que en mi cabeza estaba ordenada de otra manera. Si vamos al apartado de fuentes, que está, insisto, normalmente tenemos los buscadores en la zona central de la pantalla. El apartado de fuentes está en la parte superior derecha, Sources. Si vais aquí, lo que vais a encontrar es un listado de revistas. Las revistas que pertenecen o que están o han estado indizadas en algún momento en el Sevier, en Scopus, perdón. En Scopus a día de hoy hay en torno a 27.000, 29.000 títulos indizados, pero a lo largo de la vida de Scopus, ya sabéis que estamos celebrando el 20 aniversario, a lo largo de estos 20 años han estado representadas 47.000 revistas, 47.680, de tal manera que podéis acceder a todo ese contenido, aunque ahora ya no estén, si en la franja temporal en la que estuvieron representadas. Y casualidades del destino, tenemos la revista A Cancer Journal for Clinicians, una de las primeras. Era un poco la idea de esta pregunta. Mientras vais contestando, voy a ver si... Feitas, profesiones y cómo eliminarlas. Sí, Pablo, hay una cuestión ahí en el chat que creo que quizás no ha quedado tan claro. En el chat o en preguntas y Eh, respuestas, no sé, porque en tengo el aquí un poco chat, de lío. qué es la cuestión de la diferencia de site score y site score tracking?
Y ahí Vale, estaba intentando explicar, no sé si ha quedado claro a todos, que el tracking nada más es que una parcial, porque como necesitamos de esta ventana de 4 años, de este rango, el site score se cierra más o menos en mayo del año siguiente. Entonces, para que usted pueda visualizar lo que está pasando en este año y porque es un recogido de las citas, o sea, eso va cambiando hasta que se cierre 2024, en el caso de 24. Entonces vamos mirando lo que está cerrado, que es lo de 23, y lo 24 es un tracking de cómo está hasta el momento, para que en mayo se pueda contabilizar todo el año, enero, diciembre, y ahí cerramos la métrica. Entonces, es la misma cosa, solo para seguir la evolución. exacto. Digamos que, y es lo que mostramos en la pantalla, 2023 está cerrado. Se sabe el número de citas que se han recibido, el número de documentos que se han publicado por esta revista entre 2020 y 2023, son 106. El año está cerrado. Los siguientes artículos han sido publicados en 2024. También se sabe el número de citas recibidos por estos artículos en esta misma franja temporal. Es un valor ya fijo, establecido e inamovible, digamos. La previsión para 2024 se basa en los números que tenemos hasta la fecha de hoy, pero esta revista probablemente tenga que publicar todavía más artículos pertenecientes a 2024, con lo cual el denominador subirá y estos documentos tienen tiempo a recibir más citas todavía. Entonces el número de citas también aumentará, por lo que es más una proyección, una previsión que un número concreto inamovible. Este número variará. Este ya no puede variar. El site score de 2023 está cerrado, igual que lo está el de los años anteriores. Si vamos a 2021, el site score de 2021 es inamovible. Los documentos recibidos en esta franja, los documentos publicados en esta franja temporal no van a cambiar. Las citas recibidas en esta franja temporal no van a cambiar. Por lo tanto, es un resultado inamovible. De la misma manera que no va a cambiar su ranking en las distintas categorías. Esta revista es una rara avis, ¿eh? No es muy normal que haya un índice, un site score de 700 o de 1000. De hecho, si volvemos un poco al listado de revistas que vienen por defecto ordenadas en cuanto a site score, ya veis que la siguiente ya son 173. O sea que realmente lo que sucede con esta revista es algo, bueno, indicativo del impacto de la misma, ¿no? O de la importancia que puede tener. Vamos a poner otra vez aquí el cuestionario a la vista para que terminéis de contestar aquellos que no lo habéis hecho todavía. Habéis participado en el 90%. No sé si algunos seguís votando o si podemos ir cerrando la encuesta. Damos hasta el minuto 5, 15 segundos más y la Espera, cerramos. Pablo, hay gente, bastante gente esta vez que dice que no ha podido ver. Yo acabo de descubrir un recurso. Quizás intenten por este enlace. No, no está cerrado todavía. No, está está Intenten abierta. por ese enlace que te va a salir un código QR. Quizás lo puedan acceder. Aprovecho para contestar otra pregunta. Abraham pregunta, eh, un segundito. Yolanda, Eh, sí, está perfecto tu colocación. Para saber el site score, si es, porque la gente pregunta, Pablo, bastante, ¿qué es, cuánto es un site score elevado? ¿Cuánto es un índice H elevado en tu área o es que sea? Es imposible a nosotros decir, porque obviamente no conocemos a todos, pero en este punto creo que usted ya tiene bastante conocimiento para buscar dentro de su área de conocimiento los autores que son relevantes y ahí ustedes van sacando sus conclusiones distintas, porque es imposible saber. Y cuanto las áreas con mayor producción académica natural, porque no se puede comparar la medicina con filosofía, naturalmente se va teniendo estos índices mayores, pero no es que el trabajo de filosofía no es relevante, es porque es la dinámica es un poco distinta. Y eso pasa para INSH, para SciScore, para todas las métricas. Entonces, que hay que hacer comparación y ahí ya quedamos con el spoiler para el próximo lunes, que ahí vamos a ver exactamente, bastante cómo comparar. exactamente. A ver, pregunta Abraham si Scopus incorpora también métricas de JCR, de Web of Science. No, solamente las métricas
de la base de datos. E insisto, estas otras dos métricas, el Scimago Journal Ranking y el SNP, están en Scopus porque utilizan los datos de Scopus, no porque hayan sido generados por el propio Scopus. Bueno, cerramos la votación para que nos dé tiempo a pasar a las siguientes. Bueno, vamos para atrás y vamos a lanzar otra pregunta. ¿Qué se supone que una revista está en el primer cuartil? ¿Qué quiere decir que una revista está en el primer cuartil? Que es la revista más importante de toda su área, que es una revista que está entre el 25% más importante del área, o es una revista que está entre el 50% más importante. Hemos hablado de percentiles, que es más granular, ¿no? Digamos que el percentil 98, pues es que es de revistas que pertenecen al 2% de mayor calidad. Si fuera del 68, pues quiere decir que es la revista que está en el 32% de las de mayor calidad. Los cuartiles vendrían a ser algo parecido, pero un poco menos granular, en grupos de 25. El 75% mejor, el 50% mejor, el 25% mejor y demás. Bueno, en este caso yo creo que lo tenéis todos bastante claro. Y bueno, y vais contestando también muy rápido. Y estamos llegando. Muchas veces pensamos si tendremos contenido suficiente, si nos quedaremos cortos, si nos quedaremos largos. Al final, la verdad es que siempre llegamos casi incluso un poquito apurados. Lo importante es que las cosas que os vamos contando más o menos, por lo menos, queden un poco claras o os den la base para poder explorar vosotros, bueno, jugar un poco con ello mejor y, bueno, sacar, como decimos siempre, el máximo partido de esta herramienta. Vamos a ver si tengo alguna pregunta más por aquí. ¿Qué indicador recomienda para medir o justificar la calidad de una revista de autor con respecto a los del último año? Por ejemplo, si tenemos que justificar el impacto de publicación. Y yo en este caso, María Laura nos pregunta, ¿no? ¿Qué indicador recomendaríais emplear para medir o justificar la calidad de una revista o autor con respecto a los artículos publicados en el último año? Por ejemplo, si tenemos que justificar el impacto de artículos publicados en el mismo año de la evaluación. En este caso, yo lo que os recomendaría es que os leyerais las guías de aquella agencia a la que tengáis que presentar vuestros resultados. Entiendo que en muchos de los casos para vosotros será ANECA, que es la agencia acreditadora, digamos, del Sistema Nacional en España. Ellos te dicen los indicadores que tienes que utilizar. Evidentemente, si se basa tu indicador en el número de citas recibido y los artículos son muy, muy recientes, no habrán tenido mucho tiempo para ser citados. Por lo tanto, tendrías que ver si tienen en cuenta otros criterios. Y otros criterios pueden ser, pues, el impacto social que han tenido en cuanto a generación de patentes, si es que ha habido tiempo, o si han aparecido en medios de comunicación de masas, dada su importancia. Bueno, esto muchas veces ANECA está tratando un poco de modificar los criterios de evaluación de los investigadores, de tal manera que se empiece a tener en cuenta otros aspectos de las publicaciones o otros aspectos de la productividad científica que vayan más allá del propio artículo, cómo se comunica socialmente la ciencia, por ejemplo. Depende mucho de las disciplinas. Alguien que trabaja en el campo de la musicología puede tener mucho más impacto que ponga banda sonora a una película a que escriba un artículo científico, y eso la ANECA lo está empezando a evaluar de esa manera también. Entonces depende un poquito de la disciplina. Artículos muy nuevos no han tenido mucho tiempo a ser citados, por lo tanto, no, objetivamente no se puede evaluar su impacto, que en un rango temporal muy corto es complicado. Bueno, vamos a cerrar esta votación. Básicamente lo que indica que está en el primer cuartil es que está en el rango de las 25 revistas, o sea, el 25% de más alto. Y ya por último vamos a lanzar la última sesión, perdón, la última cuestión y, y con esto, bueno, vamos más o menos concluyendo. La pregunta es, ¿cuál es el rango de tiempo utilizado para el site-score? No sé por qué no la puedo iniciar. No sé si está finalizado. Ahora estoy compartiendo los resultados porque nos pidieron para hacerlo. Ah, perdón. Y sí, y la respuesta está correcta. Es una revista que está entre las 25 más importantes de su área, porque tenemos cuatro cuartiles, o sea, 100%, 25% cada,
Si está en primer cuartil, significa que está en el top 25%. Listo, Pablito. Puedes ir. Fenomenal. Entonces iniciamos la tercera, que es cuál es el rango de tiempo utilizado para el cálculo del site score. Y estos son medidas El, arbitrarias. Pregunta el, Remedios, re- perdón, pregunta Remedios cómo asistir a la sesión de la tarde. A través del mismo link podrías acceder a Remedios, pero nuestra recomendación es que te registres de nuevo de la misma manera que lo hiciste para la sesión de la mañana, para la de la tarde. Para que figure, bueno, para que luego no haya problemas con el certificado y demás. Este sería nuestra recomendación. Perdóname, Cristian. no, solo pidieron porque no colocamos el resultado en la primera pregunta. Está en la pantalla, de verdad. Aquí tenemos el listado, que estaba la revista que mencionamos, acá a Cancer Journal for Clinicians, y el site score está ahí justo al lado, 873.2. Sí, esto digamos que es la pantalla con la que comenzaremos en la próxima sesión, que es el apartado de revistas. Y bueno, ya veis que las revistas vienen ordenadas en base a las métricas, al site score, que al percentil que ocupan, el número de citas, el número de documentos publicados. Y al final el site score no deja de ser una relación entre estos dos números, entre el número de documentos publicados y el número de citas recibidas. Y bueno, el resto de los indicadores de impacto que utiliza Scopus o que utilizan los datos de Scopus para ser generados. Como veis, las diferencias entre estos son menores. Sí, bueno, insisto, esta revista, la primera de las revistas, es una locura, es un índice de impacto altísimo, pero bueno, en el resto ya veis que las diferencias numéricas a lo mejor no son tan grandes como las del site score, porque tratan de ponderar, pero aún así es complicado elegir la métrica en concreto. Por eso lo que comentamos de elegir varias métricas para analizar, bueno, digamos, sin sesgos bueno, la calidad de una revista, de un autor, de un investigador y demás. Bueno, prácticamente habéis votado todos, así que con esto creo que podemos concluir esta votación también. Insisto, creo que lo mejor, insisto en nuestra labor de promoción de la herramienta, de invitaros a utilizarla, de que la mejor manera posible, de que la exprimáis, de que juguéis con ella. Espero que estas sesiones más o menos por lo menos os hagan una idea intuitiva de cómo funciona todo. Mi recomendación, y especialmente para este tema de métricas, que entiendo que pueda tener un poco más de enjundia, a lo mejor que otros que son más, digamos, intuitivos o más claros, como el análisis de la producción de un autor o demás, os recomiendo de todo corazón que vayáis a las LibGuides y que en el caso concreto de las métricas podéis estudiar todo lo que hemos visto hasta ahora, pero en el caso concreto de las métricas seguro que os ayuda a haceros una idea más clara de cómo se generan, cómo funcionan, el impacto que pueden tener y, insisto, hacernos una composición de lugar que nos permita determinar objetivamente, bien, esta revista me interesa para publicar, esta revista me interesa para leer, este índice H de un autor, aunque no sea muy alto, por su área de conocimiento representa algo muy fuerte. Bueno, que apliquéis un poco la lógica, el sentido común y vuestros conocimientos para vuestro propio beneficio, porque al final evaluar la calidad de una revista y saber si mi artículo debo enviarlo allí va a redundar en vuestro propio beneficio o, bueno, puede influir y perjudicaros. Entonces, bueno, es importante que tengáis todo esto en cuenta. Y nada, dejamos abierta esta página, que es la de revistas, que analizaremos el próximo lunes. Tenemos otra sesión por la tarde que llevará Cristiani. Aquellos que tengáis alguna duda o que queráis volver a revisitar alguno de estos aspectos, por supuesto que sois bienvenidos. Y para todos aquellos que no lo hagáis, pues desearos muy buen fin de semana, agradecer de nuevo vuestra presencia, da gusto contar con 400 asistentes a estas sesiones, es un auténtico placer, tan diversos en distribución geográfica y tan, bueno, con vosotros la comunicación está siendo muy agradable estos últimos días, sobre todo a través del chat, las preguntas. Un auténtico placer, Cristian, y como siempre agradecer mucho los madrugones que te pegas y todo tu apoyo. Y lo dicho, muy buen fin de semana, nos vemos pronto y animaros de todo corazón a que utilicéis Scopus para vuestras investigaciones, para ahorrar tiempo y demás. Como siempre, un auténtico placer. Cuidaos y hasta muy pronto. Aprovechen para estudiar mientras me voy a la playa. Buen día. Buen día, chao.